Mi familia drogó mi comida para mantenerme callado hasta que mi abogado les hizo callar con demandas. Dicen que la sangre es más espesa que el agua. Pero, ¿qué ocurre cuando esa sangre se convierte en veneno? ¿Qué ocurre cuando las personas que se supone que deben protegerte se convierten en las mismas de las que necesitas protección? Me llamo Sandra Morales, pero todo el mundo me llama Sandy y tengo 74 años. Durante los últimos 8 meses he vivido en una niebla tan espesa que creía estar perdiendo la cabeza, pero no estaba perdiendo la cabeza en absoluto. Me estaban drogando. Todo comenzó después del funeral de mi esposo Roberto. 45 años de matrimonio terminaron con un ataque al corazón que se lo llevó en 3 días. Yo estaba destrozada, perdida en un océano de dolor que parecía no tener orillas. Mi hijo Miguel y mi nuera Carmen se mudaron a mi casa de inmediato, alegando que era para cuidarme durante mi periodo de duelo. Al principio, pensé que era un gesto hermoso de su parte. La casa olía a flores marchitas y a la loción para después del afeitado de Roberto cuando llegaron con sus maletas. Carmen, siempre tan atenta, comenzó a cocinar para mí desde el primer día. Tía Sandy, tienes que mantener tus fuerzas, me decía mientras me traía bandejas de comida que se veían deliciosas pero que me sabían extrañas. El arroz con pollo tenía un sabor metálico que no podía identificar y el café de las mañanas me dejaba con una sensación de mareo que duraba horas. Al principio lo atribuía al dolor. El duelo puede hacer cosas extrañas al cuerpo, me decía a mí misma. Pero conforme pasaron las semanas, comencé a notar patrones que me inquietaban. Después de cada comida que Carmen preparaba, me sentía confundida, desorientada. Las palabras se me escapaban en medio de las conversaciones, y había momentos en los que no recordaba qué había hecho la hora anterior. Miguel me observaba con ojos preocupados durante estas épocas de confusión. «Mamá, creo que necesitas ver a un doctor», me sugirió una tarde después de que yo había olvidado completamente una conversación que habíamos tenido esa misma mañana. El estrés del duelo puede afectar la memoria de maneras muy serias. Carmen asentía vigorosamente desde la cocina, donde preparaba otra de sus comidas. He estado leyendo sobre esto, tía Sandy. Es más común de lo que crees. Tal vez deberíamos considerar que alguien te ayude con las finanzas y las decisiones importantes mientras te recuperas. Sus palabras me helaron la sangre, aunque en ese momento no sabía por qué. Había algo en la forma en que lo dijeron, algo demasiado ensayado, demasiado preparado, pero mi mente estaba tan nublada que no podía concentrarme lo suficiente para analizar mis sospechas. La rutina se estableció rápidamente. Carmen me traía el desayuno a la cama cada mañana a las 8 en punto. Avena con frutas y un café que siempre me hacía sentir soñolienta media hora después de tomarlo. Miguel aparecía durante el almuerzo con documentos del banco o de la compañía de seguros, explicándome que necesitaba firmarlos para mantener todo en orden después de la muerte de Roberto. Es solo burocracia, mamá, me aseguraba mientras me ponía una pluma en la mano. Nada importante, solo transferencias rutinarias y actualizaciones de beneficiarios. Mis dedos se sentían torpes y pesados cuando firmaba, como si no fueran míos. Las letras salían temblorosas y varias veces tuve que volver a firmar porque mi nombre se veía irreconocible. Durante las tardes, después de la comida que invariablemente me dejaba exhausta, me quedaba dormida en mi sillón favorito frente a la televisión. Despertaba horas después con la boca seca y un dolor de cabeza pulsante, sin recordar qué programa había estado viendo. Carmen siempre estaba ahí con un vaso de agua y una sonrisa comprensiva. «Descansaste bien, tía Sandy. Te veías tan peaceful durmiendo que no quisimos despertarte». Los fines de semana traían visitas de familiares y amigos que venían a presentar sus condolencias. Durante estas ocasiones,
Notaba cómo Miguel y Carmen se comportaban de manera diferente. Se posicionaban cerca de mí durante las conversaciones, respondiendo preguntas que me dirigían a mí, explicando mis dificultades, con una paciencia que me hacía sentir como una niña pequeña. Mamá está pasando por un momento muy difícil. Escuché a Miguel decirle a mi hermana Elena una tarde. Su memoria no está siendo muy confiable últimamente. Estamos considerando buscar ayuda profesional. Elena me miró con ojos llenos de pena. Y yo quise protestar. Quise decirle que me sentía confundida, pero que no estaba loca. Pero las palabras se me atoraron en la garganta, y cuando finalmente logré hablar, lo que salió de mi boca sonó incoherente, incluso para mis propios oídos. Esa noche, acostada en mi cama, traté de recordar los detalles de la conversación con Elena, pero era como tratar de agarrar humo con las manos. Los recuerdos se deslizaban fuera de mi alcance tan pronto como trataba de concentrarme en ellos. Fue la quinta semana cuando ocurrió algo que me despertó de mi neblina lo suficiente para prestar atención real. Carmen estaba preparando el almuerzo cuando sonó el teléfono. Era mi abogado, el licenciado Hernández, llamando para confirmar una cita que supuestamente había solicitado para revisar el testamento de Roberto. No recuerdo haber hecho ninguna cita, le dije confundida. Miguel tomó el teléfono de mis manos antes de que pudiera decir algo más. Licenciado Hernández, habla Miguel. Sí, mi madre solicitó la cita, pero como le expliqué cuando llamé la semana pasada, ella está teniendo algunos episodios de confusión. Sería mejor si pudiéramos manejar esto cuando ella esté más estable. Colgó el teléfono y me miró con esa expresión de paciencia forzada que había comenzado a odiar. Mamá, hablamos de esto ayer. Querías asegurarte de que todo estuviera en orden con el testamento de papá. Yo sabía que eso no era cierto. Tenía una certeza absoluta, una claridad que cortaba a través de la niebla como un cuchillo, de que nunca había solicitado esa cita. Pero cuando traté de argumentar, mi lengua se sintió pesada y las palabras salieron arrastradas y confusas. Carmen apareció con el almuerzo, sopa de lentejas y un sándwich de jamón que se veía perfectamente normal. Pero por primera vez en semanas, algo dentro de mí se rebeló contra la idea de comer lo que ella había preparado. No tengo hambre, anuncié, empujando el plato lejos de mí. Los ojos de Miguel y Carmen se encontraron por encima de mi cabeza, un intercambio silencioso que duró apenas un segundo, pero que me llenó de un terror que no podía explicar. Mamá, tienes que comer algo, insistió Miguel, acercando nuevamente el plato hacia mí. Has perdido mucho peso desde que murió papá. Carmen se esforzó mucho preparando esto especialmente para ti. Carmen sonrió, pero había algo frío en sus ojos. Tía Sandy, sé que el duelo afecta el apetito, pero necesitas mantener tus fuerzas. ¿Qué tal si solo pruebas un poquito? Me quedé sentada ahí, mirando la sopa humeante, y por primera vez en semanas mi mente se sintió clara. No iba a comer esa comida. No sabía por qué, pero cada fibra de mi ser me gritaba que no lo hiciera. Estoy cansada, dije, levantándome del comedor. Voy a descansar en mi habitación. Mientras subía las escaleras, escuché sus voces en susurros urgentes detrás de mí, pero no pude distinguir las palabras. En mi habitación cerré la puerta con seguro por primera vez desde que se habían mudado. Me senté en el borde de mi cama, tratando de organizar mis pensamientos. Esa noche, por primera vez en semanas, no cené nada que Carmen hubiera preparado. Me escabullí a la cocina después de que se fueron a dormir y me preparé un simple sándwich de mantequilla de maní. Para mi sorpresa, no me sentí mareada ni confundida después de comer. Dormí mejor esa noche de lo que había dormido en meses. A la mañana siguiente, Carmen trajo el desayuno habitual, avena y café. Esta vez fingí tomarlo mientras ella estaba presente. Pero en cuanto salió de la habitación,
Tiré el contenido por el desagüe del baño. El café tenía un residuo blanco en el fondo de la taza que nunca había notado antes. Para el mediodía, mi mente estaba más clara de lo que había estado desde el funeral de Roberto. Los detalles que habían estado borrosos comenzaron a enfocarse como si alguien hubiera ajustado el lente de una cámara. Recordé conversaciones que había olvidado, documentos que había firmado sin leer completamente, promesas que había hecho en estados de confusión. Miguel llegó esa tarde con más papeles. Mamá, el licenciado Hernández necesita que firmes estos documentos de transferencia. Es solo para simplificar las cosas mientras te recuperas. Esta vez leí cada línea cuidadosamente. Los documentos me daban poder de attorney completo sobre todas mis finanzas y propiedades. Básicamente, estaría firmando el control total de mi vida a Miguel. No voy a firmar esto, dije con una voz que sonaba más fuerte de lo que me había escuchado en meses. Miguel parpadeó, sorprendido. Mamá, hablamos de esto. Dijiste que querías que yo me encargara de todo para que no tuvieras que preocuparte. Nunca dije eso. Carmen apareció en la puerta, como si hubiera estado escuchando. Tía Sandy, ayer estabas muy confundida. Llorabas porque no sabías cómo manejar las finanzas sin tío Roberto. ¿No lo recuerdas? Pero sí recordaba el día anterior y sabía que eso no había pasado. Quiero que se vayan, dije, mi voz ganando fuerza. Quiero que salgan de mi casa ahora mismo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miguel y Carmen se miraron y vi algo en sus expresiones que me hizo retroceder instintivamente. No era sorpresa o dolor, era cálculo. Mamá, creo que estás teniendo otro episodio, dijo Miguel con voz suave pero firme. Carmen, llama al doctor Ramírez. Creo que necesitamos una evaluación médica profesional. No estoy teniendo ningún episodio, protesté. Pero incluso mientras las palabras salían de mi boca, me di cuenta de lo histérica que debía sonar. Ustedes me han estado drogando. Sé que lo han estado haciendo. Carmen gasped theatrically. Tía Sandy, ¿cómo puedes decir algo así? Hemos estado cuidándote, sacrificando nuestro tiempo y nuestra comodidad para asegurarnos de que estés bien. El café, dije, mi mente corriendo para conectar los puntos. Siempre hay un residuo blanco en el fondo del café que me traes. Miguel se acercó a mí con las manos extendidas, como si estuviera tratando de calmar a un animal salvaje. Mamá, estas acusaciones son muy serias. Este tipo de paranoia es exactamente lo que el doctor Ramírez dijo que podríamos esperar. El doctor Ramírez había dicho eso cuando había hablado con él. No recordaba ninguna visita médica reciente, pero la neblina de las últimas semanas hacía que fuera imposible estar segura de nada. Carmen ya estaba marcando un número en su teléfono. Doctor Ramírez, habla Carmen Morales. Sí, estamos teniendo una crisis con la señora Sandra. Está haciendo acusaciones muy perturbadoras y parece completamente desconectada de la realidad. ¡Cuelga ese teléfono!, grité, pero Carmen continuó hablando en voz baja, describiendo mi comportamiento errático, con detalles que sonaban convincentes, pero que yo sabía que eran falsos. Miguel puso su mano en mi hombro. Mamá, necesitas calmarte. Sé que esto es difícil, pero tienes que confiar en nosotros. Somos tu familia. Solo queremos lo mejor para ti. Pero mientras lo miraba, mientras veía la forma calculada en que él y Carmen manejaban la situación, me di cuenta de algo terrible. No eran mis cuidadores, eran mis carceleros. Esa noche, después de que Carmen me trajo la cena, que nuevamente me negué a comer, escuché sus voces a través de las delgadas paredes de mi casa. Estaban en la cocina, hablando en voz baja, pero no lo suficientemente baja. No podemos continuar así, estaba diciendo Carmen. Está despertando. Rechazó la comida 2 veces hoy. La dosis no ha estado funcionando tan bien como esperábamos, respondió Miguel. Tal vez necesitamos incrementarla. O tal vez necesitamos acelerar el cronograma, sugirió Carmen.
El doctor Ramírez dijo que podía tener los papeles de internamiento listos para el viernes si es necesario. ¿Internamiento? Mi sangre se convirtió en hielo. Estaban planeando internarme en algún tipo de institución psiquiátrica. Mi madre no es estúpida, murmuró Miguel. Si empujamos demasiado rápido, podría contactar a alguien. Todavía tiene algunos amigos que podrían hacer preguntas. Entonces nos aseguramos de que no pueda contactar a nadie, replicó Carmen con una frialdad que me heló hasta los huesos. Mañana cambio las cerraduras. Si alguien pregunta, diremos que es por su propia seguridad porque ha estado tratando de irse de la casa en medio de la noche. Presioné mi oreja contra la pared, mi corazón latiendo tan fuerte que temí que pudieran escucharlo. ¿Y qué pasa con su hermana Elena?, preguntó Miguel. Ella va a querer visitarla. Elena ya piensa que está perdiendo la cabeza, respondió Carmen. Después de lo que vio la semana pasada, probablemente esté aliviada de que alguien más se esté encargando de la situación. Cerré los ojos, recordando la visita de Elena, recordando cómo había parecido preocupada y confundida por mi comportamiento. En ese momento, había estado bajo la influencia de lo que fuera que me estaban dando, actuando de manera errática sin entender por qué. El testamento está casi listo, continuó Carmen. Una vez que tengamos el poder de attorney firmado y ella esté internada, podemos proceder con la venta de la casa. El mercado inmobiliario está excelente en este momento. Necesitamos ser cuidadosos, advirtió Miguel. Si alguien hace demasiadas preguntas después, podrían investigar. ¿Quién va a investigar?, preguntó Carmen con una risa baja. Una mujer mayor con demencia, que murió en una institución después de que su amoroso hijo cuidó de ella hasta el final. Es una historia triste, pero común. ¿Que murió? Estaban planeando matarme. Me alejé de la pared, mi mente corriendo. Necesitaba ayuda, y la necesitaba rápido, pero ¿a quién podía acudir? Miguel había sido muy cuidadoso al crear una narrativa donde yo era una mujer mayor confundida y paranoica. ¿Quién me creería? Al día siguiente, Carmen se levantó temprano. La escuché moverse por la casa, y cuando me asomé por la ventana de mi habitación, vi a un cerrajero trabajando en la puerta principal. Mi estómago se hundió. Realmente estaban cambiando las cerraduras. Esperé hasta que Miguel salió para su trabajo y Carmen fue al supermercado antes de actuar. Tenía tal vez una hora antes de que regresara. Busqué en mi bolso el teléfono celular que Roberto me había comprado, pero que rara vez usaba. Para mi sorpresa, la batería estaba completamente agotada. Fui al teléfono de la casa y marqué el número del licenciado Hernández. Su secretaria me informó que Miguel había cancelado todas mis citas y había solicitado que cualquier comunicación futura pasara a través de él debido a mi condición deteriorada. Necesito hablar directamente con el licenciado Hernández, insistí. Es una emergencia. Después de varios minutos de espera, finalmente escuché su voz familiar. Señora Morales, me da mucho gusto escucharla. Su hijo me ha mantenido informado sobre su condición. ¿Cómo se encuentra? Licenciado Hernández, necesito que venga a mi casa inmediatamente. Mi hijo y mi nuera me están drogando. Están tratando de tomar control de mis finanzas y planean internarme. Hubo una pausa larga. Señora Morales, estas son acusaciones muy serias. ¿Está segura de que no está confundida? Su hijo me explicó que ha estado teniendo episodios de paranoia. No estoy confundida, dije, mi voz temblando de frustración. He estado fingiendo tomar la comida y las bebidas que me dan, y mi mente está completamente clara. Por favor, necesito que me crea. Otra pausa. ¿Tiene alguna evidencia de estas acusaciones? Miré hacia la cocina, recordando el residuo blanco en el fondo de mi taza de café de esa mañana. Sí, dije, tengo evidencia. Muy bien. Estaré ahí en 2 horas. Mientras tanto, no tome nada que ellos le den y, si es posible, trate de conservar cualquier evidencia que tenga. Colgué el teléfono sintiéndome mareada de alivio. Alguien finalmente me había creído.
Fui a la cocina y cuidadosamente envolví la taza de café en una toalla de papel, asegurándome de preservar el residuo blanco. Luego busqué en todos los gabinetes hasta que encontré un frasco pequeño de pastillas escondido detrás de las especias. No reconocí el nombre de la medicina, pero la llevé a mi habitación junto con la taza. Carmen regresó del supermercado 40 minutos después. «Tía Sandy, ¿dónde estás?» «Estoy en mi habitación», respondí, tratando de mantener mi voz normal. «Te traje tu almuerzo favorito», anunció subiendo las escaleras. «Sopa de pollo con fideos, como la que solía hacer el tío Roberto». Mi corazón se aceleró. Roberto nunca había cocinado sopa de pollo. Era algo que yo siempre había hecho para él cuando estaba enfermo. Carmen entró a mi habitación con una bandeja que se veía deliciosa. El aroma llenó el aire y por un momento sentí una punzada de hambre. No había comido una comida completa en más de 24 horas. «No tengo hambre», mentí. Su sonrisa se tensó ligeramente. «Sandy, tienes que comer algo. Estás perdiendo demasiado peso». «Más tarde, tal vez». Carmen puso la bandeja en mi mesa de noche y se sentó en el borde de mi cama. «¿Estás bien? Te ves diferente hoy». «¿Diferente cómo?» «Más alerta, supongo, más como tu yo anterior». Había algo en la forma en que lo dijo que me hizo pensar que no lo consideraba una cosa buena. «Me siento mejor», admití. Carmen asintió lentamente. «Eso es bueno. Miguel estará feliz de escuchar eso. Él así ha estado muy preocupado por ti». Se quedó ahí sentada, claramente esperando a que comiera. Cuando no lo hice, finalmente se levantó. «Bueno, la sopa estará aquí cuando tengas hambre». Tan pronto como se fue, vertí el contenido de la sopa por el inodoro y enjuagué el tazón. No podía arriesgarme a que sospechara que no había comido. El licenciado Hernández llegó exactamente a las 2 de la tarde. Escuché el timbre y las voces en la planta baja. Carmen estaba explicándole algo en voz baja y preocupada. «Tía Sandy», gritó desde abajo, «el licenciado Hernández está aquí para verte». Bajé las escaleras con la evidencia escondida en mi bolsillo. El licenciado Hernández era un hombre mayor, tal vez de mi edad, con cabello blanco y ojos amables pero astutos. Había sido el abogado de Roberto durante 20 años y siempre había sido directo y honesto en nuestras interacciones. «Señora Morales», dijo tomando mis manos, «se ve bien, mejor de lo que su hijo me había dado a entender». Carmen intervino rápidamente. «Ha tenido un día bueno, pero, como le dije por teléfono, sus estados de ánimo fluctúan mucho». El licenciado Hernández asintió, pero siguió mirándome. «¿Podríamos hablar en privado?» «Por supuesto», dije. «Podemos usar el estudio de Roberto». Carmen abrió la boca como si fuera a protestar, pero el licenciado Hernández la interrumpió suavemente. «Será solo unos minutos». En el estudio cerré la puerta y inmediatamente saqué la evidencia de mi bolsillo. «Esto es lo que han estado poniéndome en la comida y el café», dije, mostrándole el frasco de pastillas y la taza envuelta. El licenciado Hernández examinó ambos elementos cuidadosamente. «¿Sabe qué tipo de medicamento es este?» «No, pero encontré el frasco escondido en la cocina. Y hay residuo en el fondo de mi taza de café todas las mañanas». Él tomó fotografías de ambos elementos con su teléfono. «Señora Morales, necesito hacerle algunas preguntas y necesito que sea completamente honesta conmigo. ¿Ha estado experimentando confusión mental o pérdida de memoria?» «Sí, pero solo cuando comía o bebía lo que Carmen preparaba. Desde ayer que no he tomado nada de lo que me da, mi mente está completamente clara». «¿Recuerda haber firmado algún documento recientemente?» «Miguel me ha traído varios papeles para firmar. Dijo que eran solo formalidades relacionadas con la muerte de Roberto, pero cuando estaba bajo la influencia de lo que fuera que me estaban dando, no podía leer o entender completamente lo que estaba firmando». El licenciado Hernández frunció el ceño. «¿Puede recordar qué tipo de documentos eran?» «Había algo sobre beneficiarios, transferencias de cuenta, y ayer me trajo algo que me daría poder de attorney completo».
Me negué a firmarlo. Muy bien, dijo, tomando más notas. ¿Hay algo más que deba saber? Le conté sobre la conversación que había escuchado la noche anterior, sobre los planes de cambiar las cerraduras y internarme, sobre los comentarios sobre el testamento y la venta de la casa. El licenciado Hernández escuchó todo sin interrumpir, su expresión volviéndose más grave con cada detalle. Cuando terminé, cerró su libreta de notas. Señora Morales, lo que está describiendo constituye abuso de ancianos, fraude y posiblemente intento de envenenamiento. Estas son acusaciones criminales muy serias. ¿Me cree? Sí, le creo. Y vamos a hacer algo al respecto inmediatamente. El licenciado Hernández hizo varias llamadas desde el estudio de Roberto mientras yo permanecía sentada, sintiéndome como si finalmente pudiera respirar después de meses de asfixia. La primera llamada fue a un laboratorio privado que podía analizar las pastillas y el residuo de la taza inmediatamente. La segunda fue a un investigador privado que tenía experiencia en casos de abuso de ancianos. También voy a llamar a un detective de la policía que conozco, me explicó después de colgar. Pero primero necesitamos documentar todo apropiadamente y obtener pruebas sólidas. Carmen golpeó suavemente en la puerta del estudio. ¿Todo bien ahí adentro? ¿Necesitan algo de beber? Estamos bien, gracias, respondió el licenciado Hernández sin abrir la puerta. Me quedé helada. ¿Estaba Carmen tratando de drogarlo a él también? Una hora después, llegó el investigador privado, un hombre llamado detective Ruiz, que había trabajado en la policía durante 25 años antes de establecer su propia agencia. Era serio y profesional, y cuando le explicamos la situación, inmediatamente comenzó a tomar fotografías de todo: la cocina, mi habitación, los documentos que Miguel había tratado de hacerme firmar. Vamos a necesitar instalar algunas cámaras y dispositivos de grabación, me explicó. Con su permiso, por supuesto. Necesitamos capturar evidencia de lo que están haciendo. ¿Es legal hacer eso?, pregunté. En su propia casa, para protegerse del abuso. Sí es legal, confirmó el licenciado Hernández. Carmen parecía nerviosa por toda la actividad. Se mantenía cerca, tratando de escuchar las conversaciones, ofreciendo refrescos constantemente. Cuando Miguel llegó del trabajo esa tarde, inmediatamente notó la tensión. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, viendo al detective Ruiz fotografiar documentos en la sala. Tu madre quería revisar algunos asuntos legales, explicó el licenciado Hernández calmadamente. Estamos asegurándonos de que todo esté en orden. Miguel me miró con ojos entrecerrados. Mamá, ¿de qué se trata todo esto? Solo quería asegurarme de entender completamente todo lo que he estado firmando, dije, tratando de mantener mi voz neutral. Esa noche, después de que el licenciado Hernández y el detective Ruiz se fueron, Miguel y Carmen me confrontaron. Mamá, me preocupa que estés siendo influenciada por personas externas, dijo Miguel, sentándose frente a mí en la sala. El licenciado Hernández es mayor y tal vez no entienda completamente tu condición actual. No tengo ninguna condición, respondí firmemente. Carmen se acercó con una taza de té. Sandy, preparé tu té favorito de manzanilla. Te ayudará a relajarte después de este día tan estresante. Miré la taza humeante y sentí náuseas. No quiero té, pero siempre tomas té de manzanilla antes de dormir, insistió Carmen. Es parte de tu rutina. He cambiado mi rutina. Miguel y Carmen intercambiaron esa mirada otra vez, esa comunicación silenciosa que había aprendido a temer. Mamá, creo que necesitamos tener una conversación seria, dijo Miguel. Tu comportamiento hoy ha sido muy preocupante. Estas acusaciones paranoides, rechazar la comida y las bebidas, desconfiar de las personas que te aman y cuidan de ti, no son acusaciones paranoides. Mamá, escúchate. ¿Realmente crees que Carmen y yo, tu propia familia, te estaríamos envenenando?
¿Te das cuenta de lo absurdo que suena eso? Por un momento sentí una punzada de duda. Cuando lo decía así, sí sonaba absurdo, pero luego recordé la claridad mental que había experimentado desde que dejé de consumir lo que Carmen preparaba. Recordé la conversación que había escuchado sobre el internamiento y la venta de la casa. Sé lo que escuché anoche, dije. Carmen Gasped. ¿Qué escuchaste? Los escuché hablar sobre incrementar la dosis, sobre cambiar las cerraduras, sobre internarme y vender la casa. El silencio que siguió fue denso y peligroso. Miguel se levantó lentamente. Mamá, creo que estás teniendo alucinaciones auditivas. Es un síntoma común de la demencia avanzada. No tengo demencia. El doctor Ramírez dice que la negación también es un síntoma, agregó Carmen suavemente. Sandy, queremos ayudarte, pero no podemos hacerlo si sigues rechazando tratamiento. Esa noche, instalé la silla de mi escritorio contra la puerta de mi habitación. No sabía si las pequeñas cámaras que el detective Ruiz había instalado funcionarían, pero al menos tendría algo de advertencia si trataban de entrar. No dormí nada. Cada sonido en la casa me hacía saltar. Alrededor de las 3 de la mañana, escuché pasos en el pasillo. Se detuvieron frente a mi puerta y vi la manija moverse lentamente. Cuando la puerta no se abrió debido a la silla, los pasos se alejaron. A la mañana siguiente, Carmen no me trajo el desayuno. En su lugar, Miguel subió con una bandeja. Carmen no se siente bien hoy, explicó, así que yo me encargo del desayuno. La bandeja contenía avena, fruta fresca y café. Todo se veía normal, pero no iba a arriesgarme. No tengo hambre. Miguel puso la bandeja en mi mesa de noche y se sentó en mi cama. Mamá, necesitamos hablar sobre lo que va a pasar a continuación. ¿Qué quieres decir? Hablé con el doctor Ramírez anoche. Él cree que necesitas evaluación inmediata en un facility especializado. Solo temporalmente hasta que podamos estabilizar tu medicación. No voy a ningún facility. Mamá, no es tu decisión. Legalmente, cuando alguien es un peligro para sí mismo o para otros debido a incapacidad mental, la familia puede tomar medidas protectivas. Mi sangre se enfrió. No soy un peligro para nadie. Las acusaciones que estás haciendo podrían arruinar nuestras reputaciones. Eso nos pone en peligro financieramente. Y tu negativa a comer o tomar medicinas significa que eres un peligro para ti misma. Se levantó y caminó hacia la ventana. El doctor Ramírez puede tener los papeles listos para esta tarde. Una ambulancia vendrá a recogerte para llevarte a un lugar donde puedes recibir la ayuda que necesitas. ¿Y si me niego? Miguel se volvió hacia mí, y por primera vez vi algo frío y calculador en sus ojos, que nunca había visto antes. Entonces tendrán que sedarte para transportarte. Por tu propia seguridad, por supuesto. No estaba dispuesta a esperar a que vinieran por mí. Tan pronto como Miguel bajó las escaleras, llamé al licenciado Hernández desde el teléfono de mi habitación. Viene por mí esta tarde, le dije en voz baja. Van a tratar de internarme. Ya me ocupo de eso, respondió inmediatamente. No se mueva de su habitación. Ayuda está en camino. 20 minutos después, escuché autos llegando a mi entrada. Desde mi ventana vi 2 patrullas de policía y un auto sin identificar. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. El timbre sonó, seguido por golpes autoritarios en la puerta. Escuché a Miguel abrir, su voz nerviosa hablando con los oficiales. «Están aquí por mi madre. Miren, ella está experimentando una crisis psicótica. Hemos estado tratando de conseguirle ayuda, pero... Señor Morales», interrumpió una voz femenina firme. «Soy la detective García. Tenemos una orden judicial para investigar alegaciones de abuso de ancianos en esta dirección. Necesitamos hablar con Sandra Morales inmediatamente». «Mi madre no está en condiciones de hablar con nadie», protestó Miguel. «Su condición mental, déjeme ser clara», continuó la detective García. «Tenemos evidencia preliminar que sugiere que su madre está siendo medicada sin su consentimiento. Esto constituye un crimen serio. Ahora, ¿dónde está la señora Morales?»
Bajé las escaleras lentamente, sintiendo como si estuviera caminando hacia mi propia liberación. En la sala estaba la detective García, una mujer de mediana edad con una presencia imponente, acompañada por 2 oficiales uniformados y el detective Ruiz. «Señora Morales», dijo la detective García acercándose a mí. «¿Se encuentra bien?» «Sí», respondí, mi voz temblando de alivio. Ahora sí. Carmen estaba de pie junto a la chimenea, su rostro pálido como papel. Miguel permanecía cerca de la puerta, como si estuviera considerando escapar. «Señora Morales», continuó la detective García, «necesito hacerle algunas preguntas. ¿Ha estado tomando alguna medicación recientemente?» «Me han estado drogando sin mi conocimiento», dije, las palabras saliendo como una cascada. «En mi comida, en mis bebidas, tengo evidencia». Miguel explotó. «Esto es ridículo. Mi madre está teniendo alucinaciones. Hemos estado cuidándola desde que murió mi padre y ahora nos está acusando de...» «Señor Morales», lo interrumpió la detective García, «recibimos los resultados del laboratorio esta mañana. Las pastillas que encontramos en su cocina y el residuo de la taza de café de su madre contenían lorazepam en dosis altas, una benzodiazepina que puede causar confusión, pérdida de memoria y desorientación cuando se administra sin conocimiento médico». El silencio que siguió fue absoluto. Carmen se desplomó en una silla y Miguel se quedó boquiabierto. «También encontramos algo interesante cuando revisamos los registros médicos», continuó la detective. «No hay ningún doctor Ramírez que haya tratado a la señora Morales recientemente. De hecho, su médico de cabecera, el doctor López, no ha sido contactado desde el funeral de su esposo». Carmen comenzó a llorar, no lágrimas de dolor, sino lágrimas de pánico de alguien que sabía que había sido atrapada. «El detective Ruiz también revisó las grabaciones de las cámaras que instalamos ayer», agregó la detective García. «Tenemos evidencia en video de usted, señora Carmen Morales, agregando una sustancia blanca al café de la señora Sandra esta mañana». Eso era azúcar», tartamudeó Carmen. «El laboratorio determinará exactamente qué era», respondió la detective firmemente. Miguel finalmente encontró su voz. «Detective, creo que hay un malentendido aquí. Mi madre ha estado confundida desde la muerte de mi padre. Si Carmen le dio algún medicamento, fue solo para ayudarla a calmarse. No había intención maliciosa». «¿Y qué hay del poder de attorney que trató de hacerla firmar?», preguntó la detective García. «¿Y los planes de internarla y vender su casa?». Miguel palideció. Las grabaciones habían capturado más de lo que había pensado. El detective Ruiz se acercó con un folder grueso. «También encontramos algo interesante cuando investigamos las finanzas de la señora Morales. En los últimos 2 meses ha habido varios intentos de acceder a sus cuentas bancarias desde computadoras que no están registradas a su nombre». «Eso es imposible», murmuré. «Yo no he tratado de acceder a mis cuentas desde ninguna computadora». «No», confirmó el detective Ruiz. «Pero alguien con su información personal sí lo hizo. Las direcciones IP nos llevan a la oficina del señor Miguel Morales». Miguel se desplomó en el sofá, su rostro entre sus manos. «No era supuesto que fuera así», murmuró. «Solo necesitábamos algo de dinero. Mis inversiones fracasaron y tenemos deudas enormes. Pensamos que si podíamos mantenerla calmada solo por unos meses». «¿Meses?», pregunté, mi voz llena de horror. «¿Estaban planeando mantenerme drogada por meses?». Carmen levantó la vista, su maquillaje corrido por las lágrimas. «Sandy, nunca quisimos lastimarte. Solo necesitábamos tiempo para resolver nuestros problemas financieros. Íbamos a cuidarte bien, te lo prometo». «Cuidarme», repetí, sintiéndome enferma. «Ya me han cuidado a drogarme hasta el punto de que no pudiera funcionar mentalmente». La detective García se dirigió a los oficiales. «Miguel Morales y Carmen Morales están arrestados por abuso de ancianos, fraude,
administración no autorizada de sustancias controladas e intento de robo de identidad. Los oficiales se acercaron con las esposas. Miguel no resistió, pero Carmen comenzó a sollozar histéricamente. «Por favor», gritó Carmen, «tengo hijos pequeños en casa. No pueden hacer esto». Debió haber pensado en sus hijos antes de drogar a una mujer de 74 años, respondió la detective García sin emoción. Mientras se llevaban a Miguel y Carmen, Miguel se volvió hacia mí una última vez. «Mamá, lo siento, realmente lo siento. No era supuesto que llegara tan lejos». Lo miré. Este hombre que había sido mi hijo, que había crecido en esta misma casa, que había jugado en este mismo piso cuando era niño. «¿Cuándo fue que decidiste que mi vida valía menos que tu dinero, Miguel?». No respondió. No había respuesta que pudiera dar. Después de que se los llevaran, me senté en mi sala con la detective García y el licenciado Hernández, tratando de procesar todo lo que había pasado. «¿Qué va a pasar ahora?», pregunté. «Primero», dijo la detective García, «necesita ver a un médico para asegurarnos de que no haya efectos duraderos del lorazepam. Luego, el fiscal decidirá qué cargos presentar formalmente». El licenciado Hernández se inclinó hacia adelante. «Sandra, también necesitamos revisar todos los documentos que firmó mientras estaba bajo la influencia. Cualquier cosa que firmó durante ese periodo puede ser invalidada debido a la incapacidad inducida. Y mi casa, mis finanzas, todo está seguro», me aseguró. «No lograron transferir nada significativo. Los intentos de acceso a sus cuentas fueron bloqueados por los protocolos de seguridad del banco. Esa noche, por primera vez en meses, dormí en mi propia casa sin miedo. Las cerraduras habían sido cambiadas nuevamente, esta vez por la policía, y solo yo tenía las llaves. A la mañana siguiente, mi hermana Elena vino a visitarme. Había escuchado las noticias en el radio local. «Sandy», dijo, abrazándome fuerte, «no puedo creer que esto haya estado pasando. Cuando te vi la semana pasada pensaste que estaba perdiendo la cabeza». Terminé por ella. Eso era exactamente lo que ellos querían que pensaras. Elena se apartó, lágrimas en sus ojos. «¿Cómo pude no darme cuenta? Soy tu hermana. Se supone que debo protegerte. No te culpes», le dije. Fueron muy inteligentes al respecto. Crearon una narrativa convincente y yo realmente estaba actuando de manera confusa cuando estaba drogada. «¿Qué vas a hacer ahora?». Era una buena pregunta. Durante meses había estado viviendo en una niebla, siendo controlada y manipulada. Ahora, con mi mente clara por primera vez en tanto tiempo, necesitaba decidir cómo quería vivir el resto de mi vida. «Primero», dije, «voy a recuperar mi salud completamente. Luego, voy a asegurarme de que Miguel y Carmen enfrenten las consecuencias completas de lo que hicieron». El proceso legal tomó varios meses. Miguel se declaró culpable de todos los cargos a cambio de una sentencia reducida. 5 años de prisión con posibilidad de libertad condicional después de 3 años. Carmen, quien había sido la principal administradora de las drogas, recibió 7 años sin posibilidad de libertad condicional. Durante el juicio, salieron más detalles perturbadores. Habían estado planeando el esquema desde antes de la muerte de Roberto. Carmen había conseguido las pastillas de lorazepam de su trabajo anterior en un asilo de ancianos, donde había sido despedida por razones que ahora parecían obvias. También descubrimos que habían estado interceptando mi correo, aislándome gradualmente de amigos y familiares que podrían haber notado los cambios en mi comportamiento. El testimonio más doloroso vino del análisis médico que mostró que las dosis que me habían estado dando eran lo suficientemente altas como para causar daño permanente si hubieran continuado por mucho más tiempo. Han pasado 2 años desde el arresto de Miguel y Carmen. Mi vida ahora es completamente diferente de lo que era cuando estaba bajo su control.
La claridad mental que recuperé nunca me ha abandonado y me he asegurado de que así sea. Mi casa se siente como mía nuevamente. Contraté a una ama de llaves que viene 3 veces por semana, pero me aseguro de preparar mis propias comidas y de conocer exactamente qué entra en mi cuerpo. Tengo un sistema de seguridad actualizado y mantengo contacto regular con varios amigos y familiares que ahora saben exactamente qué señales buscar si alguien tratara de manipularme de nuevo. Elena viene a visitarme 2 veces por semana y hemos desarrollado una relación más cercana de la que habíamos tenido en años. Mi sobrina Patricia, la hija de Elena, también se ha convertido en una presencia regular en mi vida. A diferencia de Miguel, ella genuinamente se preocupa por mi bienestar sin agenda oculta. El licenciado Hernández me ayudó a establecer un testamento nuevo y más robusto, con múltiples protecciones contra cualquier intento futuro de manipulación. También establecí un fondo de fideicomiso que ayuda a otros ancianos que han sido víctimas de abuso familiar, algo que se ha convertido en una pasión para mí. Miguel me escribió una carta desde la prisión el año pasado. Era larga, llena de disculpas y explicaciones sobre las presiones financieras que había estado enfrentando. Explicaba cómo la muerte de Roberto había coincidido con el colapso de sus inversiones, cómo Carmen había sido quien había sugerido la idea inicialmente, cómo nunca habían planeado que durara tanto tiempo. No le respondí, no porque no pudiera perdonarlo, el perdón es algo que he estado trabajando en terapia, sino porque no tenía nada que decirle que pudiera hacer diferencia para ninguno de los dos. Carmen no ha tratado de contactarme. Según su abogado, ella mantiene que yo estoy exagerando la situación y que sus acciones fueron motivadas por amor y preocupación. Esta negación completa de la realidad me dice que tomé la decisión correcta al no mantener contacto. La experiencia me cambió de maneras que nunca hubiera esperado. Siempre había sido una persona que confiaba fácilmente, que asumía lo mejor de las personas, especialmente de la familia. Ahora soy más cautelosa, pero no amargada. He aprendido que la vigilancia y los límites saludables no son signos de paranoia, sino de sabiduría. También me involucré con un grupo de apoyo para víctimas de abuso de ancianos. Resulta que mi historia no es tan inusual como pensé. Hay muchas familias donde los problemas financieros o la codicia llevan a los miembros más jóvenes a ver a sus padres o abuelos mayores como recursos en lugar de personas. En estas reuniones he conocido a otros sobrevivientes que han enfrentado situaciones similares o peores. Hay una mujer llamada Esperanza, cuya hija la tenía trabajando como esclava doméstica en su propia casa. Un hombre llamado Antonio, cuyo hijo vendió su casa sin su conocimiento y lo dejó sin hogar. Estas historias me han enseñado que tuve suerte en muchos sentidos. Fui capaz de reconocer lo que estaba pasando antes de que fuera demasiado tarde. Tuve recursos para luchar. Tuve un abogado que me creyó y me ayudó. Muchas víctimas de abuso de ancianos no tienen estas ventajas. Ahora trabajo como voluntaria con una organización que ayuda a ancianos en situaciones de abuso. Doy charlas en centros comunitarios sobre las señales de advertencia, sobre la importancia de mantener conexiones sociales independientes, sobre cómo protegerse legalmente. Es trabajo duro, emocionalmente agotador a veces, pero también profundamente satisfactorio. Cada vez que puedo ayudar a alguien a reconocer una situación peligrosa o a encontrar recursos para escapar de ella, siento que la pesadilla que viví sirvió para algo positivo. Mi salud física se ha recuperado completamente. Los efectos del lorazepam finalmente desaparecieron de mi sistema y mi médico dice que no hay evidencia de daño duradero. Mentalmente, la terapia me ha ayudado a procesar la traición y el trauma
sin permitir que definan mi futuro. He vuelto a muchas de las actividades que solía disfrutar antes de la muerte de Roberto. Juego bridge con un grupo de amigas los martes, voy a clases de pintura los jueves y mantengo un jardín pequeño pero próspero en mi patio trasero. Estas pueden parecer cosas pequeñas, pero después de meses de estar controlada y manipulada, la libertad de elegir cómo paso mi tiempo se siente preciosa. A veces me pregunto qué habría pasado si no hubiera rechazado esa comida aquel día, si no hubiera confiado en mi instinto de que algo estaba terriblemente mal. La respuesta me da escalofríos. Probablemente estaría en alguna institución, declarada incompetente, mientras Miguel y Carmen vendían mis posesiones y gastaban mi dinero. O tal vez estaría muerta. Los médicos me dijeron que las dosis que me estaban dando podrían haber causado problemas cardíacos o respiratorios fatales en alguien de mi edad, especialmente si hubieran continuado incrementándolas. Esta realización me ha dado una perspectiva diferente sobre muchas cosas. Cada día que tengo control sobre mi propia vida es un regalo. Cada decisión que puedo tomar por mí misma, por pequeña que sea, es una victoria. No he vuelto a ver a Miguel desde el día de su arresto. No planeo visitarlo en prisión y cuando sea liberado en un año, he dejado claro a través de mi abogado que no quiero contacto con él. Algunos podrían pensar que esto es cruel, que la familia debería perdonar y olvidar, pero hay una diferencia entre perdón y permitir que alguien vuelva a lastimarte. He perdonado a Miguel en el sentido de que ya no cargo con ira hacia él. Entiendo que sus acciones vinieron de desesperación y malas decisiones, no de maldad pura. Pero entender no significa excusar y perdonar no significa olvidar. Miguel tomó decisiones deliberadas durante meses para drogarme, manipularme y robar mi autonomía. Esas decisiones tuvieron consecuencias y mantener distancia de él es una de ellas. Mi vida ahora está llena de personas que me respetan, me valoran y me tratan como el ser humano completo que soy. Elena, Patricia, mis amigos del grupo de apoyo, las personas con las que trabajo como voluntaria, estas son las relaciones que escojo nutrir. Esta mañana, mientras tomaba mi café que yo misma preparé en mi propia cocina, en mi propia casa, reflexioné sobre qué tan diferente es mi vida ahora comparada con hace 2 años. Entonces era una prisionera en mi propia casa, confundida y controlada. Ahora soy libre, clara y útil. La ironía no se me escapa. Miguel y Carmen pensaron que podrían tomar control de mi vida para resolver sus problemas. En lugar de eso, perdieron el control completo de las suyas propias. Están en prisión, sus reputaciones arruinadas, sus futuros limitados por sus propias decisiones. Mientras tanto, yo estoy aquí en mi casa, planeando mi día, decidiendo qué quiero hacer, con quién quiero pasar tiempo, cómo quiero contribuir al mundo. Al final, descubrieron que esta anciana no era tan vulnerable como pensaron, y yo descubrí que era más fuerte de lo que jamás había imaginado. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Muchas gracias y que tengas un excelente día.